Españoles en el mundo. En una avenida, tráfico denso, una bandera roja con la hoz y el martillo. Xin chao, somos Emilio y Fátima. Queríamos vivir en el extranjero y decidimos apostar por Vietnam. Y aquí estamos viviendo en Ho Chi Minh y hemos montado una agencia de viajes online y os queremos mostrar esta preciosa locura. Emilio y Fátima, 27 y 34 años, Badajoz, fotógrafo y periodista, 2 años en Vietnam. Buenos días. Buenos días, María, ¿qué tal? Asombrada, ¿cómo venís? Aquí la vida es sobre 2 ruedas, así que estamos totalmente integrados. Hemos preparado una sorpresa, que ellos hacen tour por Saigón en moto, así que nosotros, como ya tenemos nuestro caballo loco, vamos a llevarlo, vosotros vais a montar con ellas. Aprenden antes a conducir moto que a andar, o sea que... Les gusta mucho colarse. Cuando te despistas, se te meten por la izquierda, por la derecha. Desde 1975, tras la guerra de Vietnam, Saigón fue renombrada como Ho Chi Minh. Las distancias son grandes, así que todo el mundo tiene moto y todo el mundo se mueve en moto. Y además los coches son bastante caros. Un vietnamita de clase media normalmente no se puede permitir comprarse un coche. Es que su transporte, ellos se mueven en moto, creo que hasta para ir al supermercado a la vuelta de la esquina. Casi una moto por persona. Os podéis imaginar que esto es lo normal aquí en Saigón. Una moto de segunda mano en Vietnam cuesta una media de $200. Ok, vamos a bajarnos en la oficina de correos. Y para mi gusto, el edificio más bonito de los franceses del pasado colonial de la ciudad. Y además que sigue funcionando como oficina de correos. Y aquí tenemos el último escritor público que queda en Saigón. Él escribe cartas y las traduce. O sea, la gente le contaba la historia y él encontraba las palabras para poder traducirlas o bien al inglés o bien al francés, desde el vietnamita. Xin chao. He trabajado aquí durante 28 años. Hoy en día no traduce tanto porque con el tema de Internet la gente lo puede mirar en Internet, pero viene mucha gente a pedirle que escriba direcciones. Tienen miedo de que vayan a cometer un error y el paquete no llegue y vienen a él, supongo que a lo mejor direcciones en Francia o en Estados Unidos. ¿Cuánto cree que dejará de trabajar aquí? Hasta que Dios quiera. Depende de Dios, ha dicho, ¿no? Tiene 88 años y se le ve como una rosa, así que yo creo que indefinidamente. ¿Y para quién es la postal? Pues se la vamos a mandar a mi abuela, porque ella cuando escucha Vietnam piensa que esto es peligrosísimo, piensa que comemos fatal, que estamos todavía... Como si estuviéramos en la guerra todavía. Te mandamos un besazo. Aquí los sellos no tienen pegamento, hay que hacerlo con la brocha y el pincel. A ver cuándo llega. Lo mismo tarda meses y meses en llegar. En su época como colonia francesa, Saigón fue conocida como la París del Oriente. Varios jóvenes se hacen fotos junto a una catedral. Estamos en la Catedral de Notre Dame. Los franceses estuvieron 100 años aquí en Vietnam cuando crearon la Conchinchina. Saigón sí. era la capital de la Conchinchina. De hecho, los vietnamitas tienen un dicho, 1000 años bajo el dominio chino, 100 años bajo los franceses y 10 años bajo el dominio americano. ¡Vámonos! Desde 1859, Saigón se convirtió en la capital de la colonia francesa de Cochinchina. Y ahora vamos a entrar en un gem, que los gems son callejones donde hay casas, los vietnamitas viven aquí. Parece que estás entrando como en un pequeño pueblo dentro de la ciudad. ¡Cuidado! ¡Ahí va! Que hemos tenido un accidente aquí, señores. Ya, tranquilo. Por respeto, apagas el motor, ¿no? No, ni lo he apagado siquiera. La mujer lo pesa. Se lo entrega a Emilio. 1 kilo de lichis. ¿Y te lo puedes ir comiendo en la moto sin problema? No, eso ya a tanto. Hemos visto conducir a alguien con una bandeja y varias sopas del pho lo llevan en la bandeja. O sea que ellos sí, muchos de ellos competirían bien con Rossi, con Lorenzo, MotoGP. Fácil. Emilio y Fátima entran en un edificio. Estamos en apariencia una casa vietnamita normal, pero esto fue un escondite para el Vietcong en pleno corazón de Saigón, que era donde estaba la República de Vietnam del Sur, para poder atacarles por sorpresa. La gente no podía sospechar en absoluto que aquí dentro hubiese pues, todo este armamento. De hecho, en la ofensiva de Tet, que fue muy sonada, sacaron las armas de aquí y sorprendieron y atacaron en el Palacio de la Independencia. Fue como un golpe que ellos hicieron sobre la mesa al Vietcong y a partir de ahí la opinión pública en Estados Unidos cambió. Aquí tenemos la trampilla. Es
Vietnamese size, tamaño vietnamita. Estamos dentro. Bajan por la trampilla. Tienen de todo. Las míticas AK-47, que se hicieron muy famosas durante la guerra de Vietnam. Vamos, lo necesario para cargarse a los americanos. Para liar la parda. ¿Por qué vienen los americanos hasta aquí? Era la época de la Guerra Fría y todo lo que tenía que ver con comunismo los americanos no querían ni verlo en pintura. Claro, porque Vietnam estaba dividido, norte-sur. Sí, supuestamente era una división en la que iban a convivir en paz entre el bando comunista y el bando democrático. Al final duró 10 años y, bueno, pues al final los americanos se dieron cuenta que con el ingenio de los vietnamitas y ellos jugando en casa no tenían nada que hacer, así que tuvieron que coger sus cosas y irse por donde habían venido. ¿A día de hoy los americanos están bien en Vietnam? Sí. Sorprendentemente no tienen ningún problema. Es más, la gente joven es como que los tiene como idolatrados. En la guerra de Vietnam combatieron más de 2 millones de soldados americanos. A los soldados del Vietcong también se les denominaba Charlies. En el exterior, Emilio y Fátima cruzan un paseo de peatones. Dame la mano. No saque la mano, da igual. Déjalo, vamos pasando. Nosotros que nos creíamos superhéroes y nos ¿Qué ha pasado? Pues que pensábamos cruzar la calle como se cruza aquí en Vietnam, que es esquivando las motos y los coches, y nos ha parado el tráfico para que no tuviésemos ningún problema. Son voluntarios que cobran un pequeño salario y están pendientes de que los turistas estemos protegidos y no nos pase nada aquí en Saigón. Quizá lo más peligroso de Saigón es el tráfico. Como ciudad no es insegura. ¿Qué hacen dos extremeños aquí? Cuando vinimos estuvimos trabajando para una empresa de turismo los dos. Eso nos hizo conocer cómo funcionaba la industria y entonces decidimos dar el salto, montar nosotros una agencia a través de nuestra página web y lo que hacemos es organizar itinerarios personalizados para turistas de España y también de Sudamérica. Hanoi es la capital más cultural, administrativa y Ho Chi Minh es muy conocida por hacer negocios. Aquí en Ho Chi Minh se mezcla lo antiguo y lo moderno. Se puede coger el ascensor, pero vamos a hacerlo a lo tradicional, para que también veáis pues eso. El estado del edificio. Y ahora, por ejemplo, vamos a entrar en esta tienda. Esto es una tienda de ropa. De repente, en este edificio, vamos a entrar y vais a ver que la decoración y la ropa es todo impresionante. Es una típica tienda donde también tenemos costureras y tú eliges la tela para hacerte el típico áo dai, que es el traje tradicional vietnamita. Aparte que se lo ponen para su día a día, también es típico que se vistan así en las bodas. Creo que puede ser bonita. Me gusta. Están muy acostumbrados a que los turistas vengan, le tomen las medidas, eligen la tela y se lo llevan para su casa. Bao nhiêu coste new. Bao nhiêu, que no me entiende. Me encanta el vídeo porque tu vietnamita es nivel -1. Él lo intenta, Yo lo intento, pero bueno, con una sonrisa, a veces con señas, más o menos nos vamos entendiendo. ¿Te gusta, María? Estás muy guapa. Nada, tienes que animarte y hacerte uno. ¿Cuánto cuesta su traje hecho a medida? Pues me ha costado sobre 1 millón, que son unos menos de 40 euros. Está guapísima. Mira cómo le queda. Emilio hace girar a Fátima. Una clienta saluda a cámara. Se alternan imágenes de gente en la tienda de moda. Emilio y Fátima entran en un local. Para que veas, María, que esto es lo que hablábamos de este edificio, que de repente entras en un sitio como este y te encuentras con todo esto. Esto es una casa de tés, al estilo inglés. Normalmente son negocios que lo abre la gente joven. ¿Ya se puede probar? Ya, bueno, Perfecto. dale vuelta. Es tu primer té, ¿no? No. Tan exquisito y tan elaborado. fino, sí. ¿Y este té cuánto puede costar? En torno a 5 euros, cosas así. Y además, mira, está lleno. O sea que aquí vemos una familia, gente joven. Hay unas chicas que estaban estudiando. También es muy típico en las cafeterías, ¿A que ¿verdad? sí? Sobre todo los fines de semana la gente viene a estudiar. Echan en la tarde o el día en la cafetería. Se vienen Se aquí. traen el portátil, se traen los apuntes y echan la tarde. Panorámica de la ciudad. A cámara rápida anochece. Se alternan imágenes de varios rascacielos. En una avenida un hombre escupe fuego. Realiza malabares. Hemos venido hasta el distrito 4 porque esta calle de aquí es muy conocida por la comida callejera. Ellos, como buenos asiáticos, les encanta el karaoke y en cualquier esquina puedes ver a la gente con los karaokes portátiles con el móvil y cantando. O sea, es súper típico.
Hello, Lizzie. Good to see you. Ella habla un poquito de español. Habla muy poquito. ¿A que sí? ¿Eres de esta zona de Vietnam, Lizzie? No, soy de otro sitio fuera de Saigón. A casi todos los vietnamitas les encanta este sitio. ¿Por qué? Porque para nosotros es delicioso. Pues el menú lo tenemos por aquí. Estos son dedos. Lo que para nosotros son navajas, pues para ellos son dedos. Estos son como los típicos caracoles de aquí de Vietnam. Ellos lo cocinan, como lo veis ahí, con esa sartén. Le echan un poquito de aceite, ¿vale? Y lo suelen hacer con fish sauce, con una salsa de pescado sin la que ellos no pueden vivir. ¡Tarán! Esos son almejas a la marinera, ¿eh? Almejas, sí. Bueno, no sé si a la marinera, pero sí. ¿Todo por cuánto nos puede salir? 10 euros, quizá. ¿De street food? Una cosa que yo amo de España es el jamón. Amo el jamón. Salchichón. Un beso, por supuesto, a mis padres, a todos los amigos de Badajoz. Un besito muy fuerte para la familia, para los amigos y que Nos ha encantado teneros por aquí. un placer para nosotros. Españoles en el mundo.